Saludos, hermanos y hermanas. Bienvenidos a escuchar la palabra del Señor. Nuestro tema para hoy es el trigo y la cizaña, parte 2. Antes de hacer nuestra oración, quiero leer un texto de meditación que se encuentra en el libro Testimonios para los Ministros, la página 235. Dice así: la cizaña y el trigo están ahora mezclados, pero entonces la única mano que puede separarlos colocará a cada uno en el lugar que le corresponde. Los que han tenido la luz de la verdad y han escuchado el mensaje de amonestación, la invitación a la cena de bodas, el agricultor, el comerciante, el abogado, los falsos pastores que han acallado la conciencia del pueblo, los infieles centinelas que no han hecho resonar la advertencia o no han conocido la hora de la noche, todos los que han rehusado obedecer las leyes del reino de Dios, no tendrán derecho de entrar. Los que han buscado una excusa para evitar la cruz de la separación del mundo, serán atrapados por la red junto con el mundo. Se mezclaron con la cizaña por su propia decisión. Lo similar atrajo a lo similar a la transgresión. Es una terrible asimilación. Los hombres escogieron hacer causa común con el primer rebelde que tentó a Adán y Eva en el Edén y desobedecer a Dios. La cizaña se multiplica porque ella misma siembra más cizaña y tiene su parte con la raíz de todo pecado, el diablo. Con estas palabras les invito a que me acompañen en una breve oración. Padre que está en los cielos, le damos gracias por la oportunidad que nos da de compartir su mensaje, compartir su palabra. Le pedimos en esta hora que el Espíritu Santo hable a través de nosotros y igualmente abra las mentes y los corazones de todos aquellos que han de escuchar el mensaje en esta hora. Se lo rogamos y pedimos en el nombre bendito de su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, la primera pregunta de nuestro tema hoy es: ¿cuándo será la separación del trigo y la cizaña? ¿Cuándo serán separados? Vamos a la Biblia, en el libro de Mateo, capítulo 13, versículo 39 y 40. Dice así: el enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Así como la cizaña es recogida y quemada en el fuego, así será en el fin de este mundo. La Biblia claramente dice que la separación es en el fin del siglo, en el fin del mundo. Y en esta ocasión vamos a entender correctamente estos términos, estas declaraciones. Quiero llamar su atención a algo muy importante que hemos analizado en la parte 1 de nuestro tema. Cuando hablamos acerca de la siembra y la cosecha, vemos que está dividida en periodos. Hay un tiempo, hay un periodo para sembrar la semilla. Después, también hay un tiempo de crecimiento, un tiempo en el cual crecen juntos el trigo y la cizaña. Y finalmente viene la cosecha. La cosecha también abarca un periodo de tiempo, porque la cosecha no se hace en un día. Es más, la cosecha es el trabajo más pesado y se realiza al final del año. Así es que vemos que todo tiene un periodo de tiempo. Y nuestra pregunta es: ¿cuándo será separado el trigo y la cizaña? Bueno, pues la Biblia dice que es durante la cosecha y dice que es en el fin del siglo. Normalmente se cree y se enseña que la separación, la cosecha será hecha a la segunda venida del Señor Jesús. Pero hoy vamos a aprender que la cosecha será realizada un poco antes de que el Señor Jesús venga en las nubes de los cielos. Este periodo, recuerden, el fin del mundo o el fin del siglo, comprende un periodo de tiempo. Vamos a decir así, es el plazo final de la historia de este mundo.
Vamos a dar algunas citas para comprobar lo que estamos diciendo. La primera se encuentra en Daniel 12:4. Dice así: Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de un lado a otro y la ciencia se aumentará. Aquí la palabra del Señor está diciendo que Daniel debería cerrar y sellar sus palabras hasta el tiempo del fin. Y también dice que en el tiempo del fin muchos correrían de aquí para allá y la ciencia se aumentaría. Vamos a leer una cita del Espíritu de Profecía que comenta acerca de este versículo de Daniel 12:4. Deseado de todas las gentes, la página 201 y 202. Dice así: Así como el mensaje del primer advenimiento de Cristo anunciaba el reino de su gracia, el mensaje de su segundo advenimiento anuncia el reino de su gloria. El segundo mensaje, como el primero, está basado en las profecías. Las palabras del ángel a Daniel acerca de los últimos días serán comprendidas en el tiempo del fin. En este tiempo, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia será aumentada. Los impíos obrarán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero entenderán los entendidos. El Salvador mismo anunció señales de su venida y dijo: Cuando viereis hacerse estas cosas, entended que está cerca el reino de Dios. Y mirad por vosotros que vuestros corazones no sean cargados de glotonería y embriaguez, y de los cuidados de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Velad pues orando en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de evitar todas estas cosas que han de venir, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Hemos llegado al periodo predicho en estos pasajes. El tiempo del fin ha llegado. Las visiones de los profetas están deselladas y sus solemnes amonestaciones nos indican que la venida del Señor en gloria está cercana. Mis hermanos, estas son buenas noticias. El Espíritu de Profecía dice que hemos llegado al tiempo predicho por el profeta Daniel. Hemos llegado al tiempo del fin, al tiempo en el cual se llevará a cabo la cosecha, la separación del trigo y la cizaña. Vamos a analizar otra referencia en el mismo libro de Daniel, el capítulo 12, el versículo 9 y 13. Dice así: Y dijo: Anda, Daniel, que estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Y dice el versículo 13: Pero tú sigue hasta el fin, porque tú te levantarás y reposarás en tu heredad al fin de los días. Nuevamente, el profeta Daniel repite estas frases: el tiempo del fin, al fin de los días, igual como en la parábola dice, al fin del siglo. Estas frases son lo mismo. Miren lo que dice Profetas y Reyes, la página 401 y 402. Dice así el Espíritu de Profecía: Mientras los hombres le honraban confiándole las responsabilidades del Estado y los secretos de reinos que ejercían dominio universal, Daniel fue honrado por Dios como su embajador y le fueron dadas muchas revelaciones de los misterios referentes a los siglos venideros. Sus admirables profecías, como las registradas en los capítulos 7 al 12 del libro que lleva su nombre, no fueron comprendidas plenamente, ni siquiera por el profeta mismo. Pero antes que terminaran las labores de su vida, recibió la bienaventurada promesa de que hasta el tiempo del fin, en el plazo final de la historia de este mundo, se le permitiría ocupar otra vez su lugar. Aquí vemos claramente el Espíritu de Profecía hace énfasis y lo pone entre paréntesis y dice el tiempo del fin, el plazo final de la historia de este mundo. Así es que, mis hermanos, tenemos pruebas en la Biblia y el Espíritu de Profecía que nos muestran que el fin del siglo, el tiempo del fin, el fin de los días, es el plazo, es el periodo final de la historia de este mundo. Y es exactamente en ese tiempo
en el cual la cosecha se llevará a cabo, la separación del trigo y la cizaña. Sorprendentemente también, mis hermanos, el espíritu de profecía en el libro Deseado de todas las gentes dice que hemos llegado a ese tiempo. Nos encontramos viviendo en el tiempo del fin. Eso quiere decir que la separación del trigo y la cizaña, la cosecha, puede venir en cualquier momento. Hay una cita en Palabras de Vida del Gran Maestro, la página 50, dice lo siguiente: el hombre juzga por la apariencia, pero Dios juzga el corazón. La cizaña y el trigo han de crecer juntamente hasta la cosecha, y la cosecha es el fin del tiempo de gracia. Esta cita del espíritu de profecía, hermanos, dice claramente que ha de crecer junto la cizaña y el trigo hasta la cosecha. Y dice que la cosecha es el fin del tiempo de gracia. Hoy estamos en el tiempo donde hay oportunidad, donde hay gracia. Pero muy pronto, hermanos, la gracia se va a terminar. Y lo que dice el espíritu de profecía, que la terminación, el final de la gracia, está indicado, está señalado por la cosecha. Claramente lo que estamos diciendo, la cosecha es un tiempo en el cual hay oportunidad de salvarse. Miren lo que dice Jeremías 8:20. Pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Jeremías capítulo 8, versículo 20 muestra claramente que el periodo de la cosecha es un periodo de oportunidad, donde hay gracia, donde todavía podemos encontrar la salvación. Así es que, mis hermanos, primeramente el Señor hará la cosecha de los primeros frutos, los 144,000 de Apocalipsis 7:4, y después estos, los 144,000, harán la cosecha de los segundos frutos, la gran multitud de Apocalipsis 7:9. Y después de que la cosecha haya terminado, entonces la gracia se terminará. Dice la Biblia en Amós 8, 11 y 12. He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra del Señor. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente discurrirán, buscando la palabra del Señor, y no la hallarán. Estas palabras se cumplirán cuando la siega haya concluido, cuando la cosecha de los primeros frutos y los segundos frutos se haya completado. También en Apocalipsis 20:11 lo podemos leer de esta manera. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese cada día. Visto de otra manera, la cosecha es el juicio investigador. Escuchen lo que dice Testimonios para los Ministros, la página 234. Quizá el observador no discierna ninguna diferencia, pero hay uno que dijo que la cizaña no había de ser arrancada por manos humanas para que no fuera desarraigado también el trigo. Crezcan juntas ambas plantas hasta la cosecha. Entonces el Señor envía a sus segadores a juntar a la cizaña y atarla en manojos para ser quemada, mientras el trigo es acopiado en el granero celestial. El tiempo del juicio es un periodo muy solemne, cuando el Señor reúne a los suyos de entre la cizaña. Los que han sido miembros de la misma familia son separados. Se coloca una señal sobre los justos. Testimonios para los Ministros, página 234. Esta cita claramente muestra, hermanos, que la separación del trigo y la cizaña es lo mismo que el juicio investigador. O sea que es verdad. Hemos llegado al tiempo del fin. Hemos llegado al tiempo cuando el Señor Jesús debía de pasar del lugar santo al lugar santísimo para efectuar la obra final en favor de la salvación de las almas. Y eso es a través del juicio. Desde 1844, el juicio ha comenzado investigando los casos de los justos muertos. Pero muy pronto esa obra de juzgar a los muertos terminará y entonces ha de comenzar el juicio de los vivos. Y así es que terminada la obra del juicio en el santuario celestial, termina la gracia.
Igualmente, como lo estamos diciendo, terminada la cosecha, termina la gracia. Así es que la cosecha, la separación del trigo y la cizaña, es lo mismo que el juicio investigador. Claramente se muestra que la cosecha, la separación del trigo y la cizaña será hecha antes de que el Señor Jesús regrese por segunda vez. Pero queremos ver dónde la Biblia menciona que la cosecha se hará en dos partes. Primero los 144,000, las primicias, y después la grande multitud, los segundos frutos. Y para eso vamos a ir a Apocalipsis 14, 14 al 20. Dice: Miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: Mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue segada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: Mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la viña de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel metió su hoz aguda en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó la viña en el gran lagar de la ira de Dios, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1,600 estadios. Para que podamos entender mejor estos versículos, exactamente como los acabo de leer, les recomiendo, hermanos, que consigan una Biblia de la versión Gómez. Esta versión muestra claramente que en la segunda cosecha, el ángel no echa las uvas en el lagar de la ira de Dios, sino la viña, lo que queda. Normalmente en casi todas las versiones de Reina Valera dice que el ángel mete su hoz, cosecha las uvas y las echa en el lagar de la ira de Dios. Pero no es que el ángel echa las uvas, sino la viña, lo que queda. Les recomiendo a cada uno de ustedes que consigan una versión Gómez, donde van a poder leer correctamente estos versículos. En el versículo 14 vemos al Hijo del Hombre, al Señor Jesús sentado sobre la nube, y dice que en su mano tiene una hoz aguda. El verso 15 dice que hay un ángel que clama a gran voz al que está sentado sobre la nube y le dice: Mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. El verso 16 dice: Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue segada. Cuando el Señor Jesús mete su hoz, Él está cosechando los primeros frutos. Apocalipsis 14:4 dice que los 144,000 son llamados primicias, porque ellos serán los primeros frutos cosechados, nada más ni nada menos que por el mismo Señor Jesús. Ahora, como lo habíamos dicho, después de que se lleva a cabo la primera cosecha de los 144,000, ellos serán usados ahora para ir y hacer la cosecha de los segundos frutos de Apocalipsis 7:9. Lo vamos a ver aquí en el versículo 17. En el verso 18 dice: Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: Mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la viña de la tierra, porque sus uvas están maduras. Este ángel poderoso da la orden para que este ángel ponga su hoz y vendimie y coseche las uvas de la tierra. Así es que hay dos cosechas, una hecha por el Señor Jesús y otra hecha por este ángel. Como ya lo explicamos, una vez que las uvas, la cosecha de los segundos frutos, que está representado por esta fruta, es hecha, entonces lo que queda, la viña, es echada en el lagar de la ira de Dios. Aquí vemos claramente cómo es que la cosecha se llevará a cabo. Los primeros frutos cosechados por el Señor Jesús, y los segundos frutos cosechados por un ministerio, el ministerio de los 144,000. Un ángel en la Biblia representa un ministerio, como lo es el ángel encargado de cada una de las iglesias. En Apocalipsis
capítulo 1 al 3. Ahí se menciona, cada iglesia tiene como encargado un ángel. Ese ángel representa un ministerio. Así que hay dos separaciones. Una se hace en la iglesia y otra se hace en el mundo. Y esto se muestra en la Biblia. Vamos a Mateo capítulo 13, el versículo 47 y 48 dice: Asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que fue echada en el mar y atrapó de toda clase, y la cual llenándose la sacaron a la orilla, y sentados recogieron lo bueno en cestas y lo malo echaron fuera. Aquí vemos claramente, hermanos, una separación representado por la red, que es echada en el mar. Dice que esa red toma de todo tipo de peces, buenos y malos, pero cuando es traída a la orilla, entonces dice que los malos peces son echados fuera y los buenos son guardados en cestas. Esta es una separación, esta es la separación que se lleva a cabo en la iglesia. Miren, esto es claro. Lo malo es echado fuera y lo bueno es guardado. Y la separación en el mundo será diferente. Eso lo encontramos en Apocalipsis capítulo 18, el versículo 4. Miren lo que dice aquí la Biblia. Y oí otra voz del cielo que decía: Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis participante de sus pecados y para que no recibáis de sus plagas. En Apocalipsis 18 nos muestra el mensaje final de Dios que será dado a todo el mundo. Pero vean la diferencia. Aquí los buenos son sacados y los malos son dejados. Vean que son dos separaciones diferentes. Una en la iglesia, recuerden, los malos son echados fuera y los buenos son guardados en cestas. Mateo capítulo 13. Y en Apocalipsis 18 dice que los buenos son sacados y los malos son dejados. Aquí se muestra que antes de que el Señor Jesús venga, habrá una separación que tiene que ver con la cosecha, que tiene que ver con el juicio investigador. Por lo tanto, a la venida del Señor Jesús encontramos una iglesia purificada. Miren lo que dice la Biblia. Isaías capítulo 52, versículo 1. Dice: Despierta, despierta, vístete tu fortaleza, oh Sión. Vístete tu ropa de hermosura, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Y también encontramos una cita en el libro Profetas y Reyes, la página 535, hablando de la iglesia, y dice así: Revestida de la armadura de la justicia de Cristo, la iglesia entrará en su conflicto final, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden. Ha de salir a todo el mundo, vencedora y para vencer. Estas son las características de la iglesia, del pueblo de Dios. Antes de que el Señor Jesús venga, la iglesia ha de ser purificada. ¿Con qué propósito? Para que el Señor la pueda usar como su instrumento para cosechar los segundos frutos, para que el evangelio vaya a todo el mundo a través del fuerte pregón. Muy bien, mis hermanos y hermanas, recordemos que nos encontramos viviendo en el tiempo del fin. Nos encontramos viviendo en el tiempo de la cosecha. El juicio investigador comenzó ya desde 1844 con los justos muertos, pero muy pronto ese juicio va a pasar con los vivos. La gran pregunta para nosotros es: ¿qué hacer para hacer trigo? Porque ese es el llamado, esa es la invitación del Señor para cada uno de nosotros. Recuerden, la cizaña y el trigo crecen juntos en este tiempo, en este periodo, dentro de la iglesia. Pero a través de la cosecha se hará la separación del trigo y la cizaña. ¿Qué hacer para hacer trigo? Voy a leer una cita que está en Patriarcas y Profetas, página 207 y 208. Dice: Es elegida toda alma que labre su propia salvación con temor y temblor. Es elegido el que se ponga la armadura y pelee la buena batalla de la fe. Es elegido el que vele en oración, el que escudriñe las Escrituras y huya de la tentación. Es elegido el que tenga fe continuamente y el que obedezca cada palabra que sale de la boca de Dios.
las medidas tomadas para la redención se ofrecen gratuitamente a todos, pero los resultados de la redención serán únicamente para los que hayan cumplido las condiciones. Eso es lo que dice el espíritu de profecía. Mis hermanos y hermanas, de nosotros depende qué haremos con las oportunidades que el Señor nos está dando, con las oportunidades de ser salvos, de dejar de ser cizaña y convertirnos en trigo. Aquí están los consejos en el espíritu de profecía para que los sigamos al pie de la letra. Pero como decimos, cada uno de nosotros va a decidir individualmente si quiere estar entre los salvados o entre los perdidos. Que el Señor nos ayude a todos a ser fieles a su palabra y a su mensaje. Amén.